Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Gutiérrez Alanís y hoy hablaremos un poco acerca del asma, con un enfoque dirigido hacia el examen nacional de aspirantes a la residencia médica, abordando el tema de una manera rápida y mencionando aspectos básicos e importantes de la definición, epidemiología, clínica, diagnóstico y finalmente tratamiento de la enfermedad. La plática se encuentra basada en la Guía de Práctica Clínica Nacional y en el libro de Medicina de Bolsillo del Hospital General de Massachusetts. Comenzaremos con la definición. El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, es decir, una respuesta exagerada a estímulos endógenos y o exógenos, lo cual origina una obstrucción total o parcialmente reversible del flujo aéreo respiratorio, de tal manera que a partir de aquí obtenemos tres características primordiales que tienen que estar presentes para poder definir la enfermedad, las cuales son la obstrucción al flujo respiratorio, la hiperreactividad bronquial y finalmente la reversibilidad, que como ya comenté puede ser total o parcial, y es esta última la que la diferencia del patrón espirométrico observado en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que recordarla para llevar a cabo el diagnóstico. Respecto a la epidemiología, el asma afecta del 5 al 10% de la población general, afectando con mayor frecuencia a mujeres en etapas adultas y con mayor frecuencia a hombres en etapas infantiles. Se sabe que la incidencia de la enfermedad es mayor en etapas tempranas y finalmente en México la prevalencia a los 6 a 7 años de la misma es del 11.3% según este estudio. Dentro de la fisiopatología del asma se encuentran implicados varios factores, como lo son los factores predisponentes, los factores protectores y los factores desencadenantes. Los factores predisponentes son aquellos que incrementan la probabilidad de una persona para desarrollar asma, dentro de los cuales encontramos alteraciones genéticas así como mecanismos epigenómicos, los cuales participan en la interacción de los estímulos ambientales y la respuesta inmunitaria del paciente. Los factores protectores, como su nombre indica, protegen el desarrollo de la enfermedad, como lo es la lactancia materna y la convivencia temprana con animales. Y finalmente los factores desencadenantes son aquellos que exacerban los síntomas, como los alérgenos, en este caso encontramos el polvo, polen, ácaros, irritantes respiratorios principalmente el humo del tabaco, en algunas ocasiones los perfumes, infecciones, en especial de etiología viral, fármacos, importante mencionar la relación que posee el asma con la aspirina en el denominado síndrome de Samter, así como el estrés emocional o físico. La Guía de Práctica Clínica Nacional menciona también como factores desencadenantes la obesidad, la menarca precoz y el bajo peso al nacimiento. Los síntomas clásicos de la enfermedad son la tos, la disnea, la opresión torácica, así como el hallazgo a la exploración física de las sibilancias que pueden o no estar presentes. Los síntomas se caracterizan porque presentan un empeoramiento durante las noches como consecuencia de la disminución de los niveles circulantes de cortisol, de tal forma que la triada característica del asma se encuentra conformada por tos, disnea y sibilancias. Para poder llevar a cabo el diagnóstico confirmatorio se tiene que realizar una espirometría, la cual está indicada en pacientes mayores de 6 años. En los pacientes menores de 6 años, dada su baja cooperabilidad, lo que se indica es una prueba terapéutica, la cual consiste en la administración de corticosteroides y broncodilatadores de rescate durante 6 semanas. La prueba se considera positiva si el paciente presenta mejora de los síntomas con la administración de los medicamentos y empeoramiento de los mismos tras el cese de la terapia. Sin embargo, el diagnóstico en menores de 6 años realmente supone un reto, puesto que en algunas ocasiones los síntomas se pueden confundir con los producidos por una infección respiratoria. Como comenté, el diagnóstico en mayores de 6 años se realiza con la espirometría, en la cual tenemos que corroborar las tres características esenciales de la enfermedad y que la definen, las cuales son, de nuevo, la obstrucción al flujo respiratorio, la hiperactividad bronquial y finalmente la reversibilidad. La obstrucción al flujo respiratorio se observa en la espirometría como una relación del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada menor a 0.7. La hiperreactividad se corrobora mediante una prueba de broncoestimulación, usualmente realizada con metacolina, y en la cual se observa en la espirometría un empeoramiento del volumen respiratorio durante un segundo igual o mayor al 20%. Finalmente, la reversibilidad se logra mediante la administración de un broncodilatador, el más frecuente el salbutamol, y en la espirometría se observa con una mejora del volumen respiratorio forzado durante el primer segundo, igual o mayor al 12% o de 200 mililitros, así como una mejora del flujo respiratorio pico, igual o mayor al 20%.
Podemos clasificar al asma de acuerdo al fenotipo de la enfermedad, así como de acuerdo a la severidad y al control de los síntomas. En este caso mencionaremos solamente la clasificación de acuerdo al control y de acuerdo a la severidad. Para poder llevar a cabo la clasificación de acuerdo al control de los síntomas, tenemos que realizar 4 preguntas al paciente que tiene que responder con su experiencia durante las últimas 4 semanas. Las preguntas son, en el caso de mayores de 5 años, ¿has tenido síntomas de unos 2 o más veces por semana? ¿Has utilizado medicamentos de rescate 2 o más veces por semana? ¿Has tenido despertares nocturnos como consecuencia de los síntomas una vez o más al mes? Y finalmente, ¿la enfermedad origina limitación de la actividad física? En el caso de menores de 5 años se realizan las mismas preguntas, sin embargo cambia la frecuencia de las primeras dos, de tal forma que se pregunta si ha tenido síntomas de unos más de una vez a la semana o uso de medicamentos de rescate más de una vez a la semana. El asma se clasifica como controlada cuando el paciente responde que no a las 4 preguntas, como parcialmente controlada cuando responde que sí a 1 o 2 preguntas y como no controlada cuando responde que sí a 3 o 4 preguntas. La clasificación de acuerdo a la severidad divide al asma en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Esta clasificación se realiza mediante el interrogatorio de los síntomas diurnos, el uso de medicamentos de rescate, la presencia de síntomas nocturnos, la limitación de la actividad física, la función pulmonar mediante la determinación del volumen expiratorio forzado durante el primer segundo, así como la presencia de las exacerbaciones. Y ahora entraremos de lleno con el tratamiento. De manera general podemos mencionar que un paciente con asma intermitente no requiere tratamiento de control, sino que puede mantenerse con tratamiento de rescate mediante el empleo de broncodilatadores de acción rápida. El asma persistente leve se puede tratar con el paso 1, 2 y 3, el asma persistente moderada con el paso 4 y finalmente el asma persistente grave con el paso 5. En el tratamiento del asma existen fármacos de rescate y fármacos controladores de la enfermedad. Los fármacos de rescate son los corticosteroides, así como los broncodilatadores de acción corta o de acción rápida. Y los fármacos controladores de la enfermedad incluyen los corticosteroides inhalados, los broncodilatadores de acción prolongada, los anticolinérgicos, etc. Para poder entender el tratamiento que propone la Guía Internacional del Asma tenemos que solamente recordar 3 medicamentos: los corticosteroides inhalados, los broncodilatadores de acción prolongada y los broncodilatadores de acción corta. Y bueno, en algunas ocasiones también los antagonistas del receptor de leucotrieno. Algo importante a mencionar es que en todas las etapas del tratamiento se indica como medicamento de rescate el uso de beta-2 agonistas de acción corta, en este caso el salbutamol. Y en algunas ocasiones se puede utilizar la terapia de mantenimiento como terapia de rescate, en el denominado esquema o sistema SMART, ¿de acuerdo? Ahora bien, el paso 1 del tratamiento consiste en la utilización de beta-2 agonista de acción corta o bien de un corticosteroide inhalado a dosis baja, según el paciente lo requiera, es decir, puede que no se administre. El paso 2 del tratamiento consiste en la administración de corticosteroides inhalados a dosis bajas, o bien, como alternativa contamos con el uso de antagonistas de receptores de leucotrienos. El paso 3 consiste en la utilización de corticosteroides inhalados a dosis baja, usualmente se utiliza la budesonida, junto con un beta-2 agonista de acción prolongada. En este caso existen 2 tipos de beta-2 agonista de acción prolongada: los que poseen un inicio de acción rápido, como lo es el formoterol, y un inicio de acción lento, como lo es el salmeterol. En este caso se prefiere utilizar el formoterol, por lo cual la combinación más utilizada es budesonida con formoterol. Entonces, paso 3 consiste en la utilización de dosis baja de corticosteroide inhalado más un beta-2 agonista de acción prolongada. Y como alternativa podemos utilizar dosis intermedias de corticosteroides inhalados o dosis baja de corticosteroide inhalado más un antagonista del receptor de leucotrieno. El paso 4 consiste en la utilización de dosis intermedias de corticosteroides inhalados y beta-2 agonistas de acción prolongada. Y como alternativa podemos utilizar dosis altas de corticosteroides inhalados, así como la combinación de dosis intermedias de corticosteroides con antagonista del receptor de leucotrieno. Finalmente, el paso 5 consiste en emplear dosis alta de corticosteroides inhalados más beta-2 agonistas de acción prolongada, además de otro tipo de medicamentos como los corticosteroides sistémicos y en algunas ocasiones anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE que se utiliza cuando los niveles de inmunoglobulina E se encuentran entre 30 y 700 unidades.
Finalmente, importante mencionar los síndromes que se encuentran asociados con el asma, como lo es el síndrome de Samter, el cual se caracteriza por la relación de la hipersensibilidad a la aspirina, asma y poliposis nasal, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que consiste en la relación del asma con infiltrados pulmonares y la alergia a aspergillus, y finalmente la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, anteriormente denominada como vasculitis de Churg-Strauss, la cual consiste en la asociación de asma, eosinofilia